¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Hungría y por supuesto agradecer a todos sus suscripciones, seguidores y a todos los que nos han empezado a seguir a través de Instagram, donde estamos empezando a dejar mucha información del deporte motor, no solo de la Fórmula 1, así que para que nos sigan en De Podio F1 en Instagram. Pero vámonos a el Gran Premio de Hungría. Pablo, ¿qué te pareció esta carrera magnífica de McLaren que hizo el 1-2 en clasificación, en carrera y faltó poco para el Gran Chelem, ¿no? Estuvo muy cerca. Magnífica, no sé. Yo creo No, por que. favor. Vamos a conversar. Hay muchas cosas creo que la alejan de magnífica. Terminan ensuciando un poquito algo que sí pudo haber sido un tremendo fin de semana. Sí. Pero obviamente en punto fue tremendo. Siguen demostrando que son quizás el mejor auto, como dicen por ahí, pero no necesariamente el mejor equipo todavía. Pero es el mejor auto. Yo no Y tengo dudas de eso. sí, Es el mejor auto. Este fin de semana en lejos. Hungría no hubo sombra. Y era un circuito que es totalmente distinto a los anteriores, ¿cierto? Que es un circuito mucho más parecido a cierto Mónaco, un circuito más trabado, donde en general también las carreras no son muy entretenidas, pero justo este fin de semana, por yo creo que cosas adicionales, no necesariamente racing puro, pero todo lo que quizás pasó con las peleas internas entre los equipos, mucha radio, ¿cierto? Mucha radio de Max Verstappen vuelto loco. Un Max toque con Verstappen, Hamilton. No, tenemos de todo para este fin de semana. Donde partimos el sábado con un McLaren muy firme y que con una bandera roja de Yuki Tsunoda se retrasa la quali, ¿cierto? Y termina con que los equipos no salen a final de la Q3, o salen algunos, pero ya el tiempo estaba decidido, nadie mejoró excepto Daniel Ricciardo. Pero el resto, McLaren en la primera tanda hace el 1-2 perfecto. Y Max queda tercero sin mucha respuesta ante esto. sí, y leí el otro día también unos análisis de que dicen, dado el momento en el que hacen las vueltas los McLaren, incluso fue con peor pista, que pudieron haber sido una diferencia un Exacto. poquito mayor incluso. Así que sí, ambos pilotos, o sea, ambos autos terminaron arriba. Bueno, Lando nuevamente, después de que dijeron muchas veces, ¿cierto?, que le costaba, ¿cierto?, el culminar estas buenas vueltas de clasificación, ya está por ese lado dominándolo un poquito más. Piastri también se empieza a sumar porque también tenía de repente estos problemas de hacer alguna fallita, de no poder completar vueltas perfectas, pero parten arriba y al final se veía venir un fin de semana muy tranquilo de ellos porque, claro, como tú dices, había una dominación y lo único que quizás podía llevar, decíamos, a que perdiera la carrera era nuevamente una falla estratégica de ellos y o algún problema climático, porque igual hubieron unas cosillas, ¿cierto?, durante la quali. Y salvo alguna estrategia muy maravillosa, pero que ya es muy difícil a este nivel, que con estrategia darle vuelta a una distancia tan grande. Así que, A la distancia que había en carrera, y ahí finalmente estuvo la clave. Y con un McLaren que un poco ahí, cuando tú dices, y lo que habíamos criticado, ¿cierto? Que Lando Norris no terminaba bien las vueltas, o Piastri, etcétera, y que le faltaba, ahora lo logran. Lo logran porque el auto se los permite, o el auto es tan bueno que las pifias no se notan. es una suma de cosas, porque al final el auto te está dando confianza, cuando te sientes con confianza quizás te equivocas menos, tienes que exigir menos, cuando exigen menos probablemente cometen menos errores, ¿cierto? Es cuando quizás el auto no está tan a punto que empiezas a exigir más y te pasan cosas como a Checo Pérez o a ese, ¿cierto? Cuando vemos a Leclerc tratando de exprimir vueltas imposibles que también comete errores y pasa generalmente eso. Entonces, obviamente, si el auto es más estable, ya lo conocen bien y tiene cierta ventaja, ya no necesitan ir a comerse cada una de las curvas, ¿cierto?, de los pianos fondos y eso le permite cometer menos errores. Y por otro lado, vemos que el McLaren durante todo el fin de semana arriba de los pianos, excepto el Red Bull que saltaba y los Mercedes también arriba de los pianos, pero finalmente el McLaren pareciera que sobre pianos anda No le afecta. impecable, no le afecta absolutamente nada, así es impresionante. Hay que verlo en algún choque al McLaren, excepto el de Austria, obviamente, donde quedó mal herido Lando Norris, pero ahí en ese apartado, de ahí vamos a llegar, Red Bull parece que gana. Pero vamos a la carrera del domingo, donde nuevamente Lando Norris, una muy mala salida, cuarto después de la primera vuelta. ¿Qué le pasa a Lando Norris con estas salidas erráticas donde trata de exprimir al compañero? Lo mismo que hizo en Barcelona con Max Verstappen y no lo logra. Y, exacto, el fondo, eh,
no sé, quizás el foco que pone, cierto, es quizás ese, de fijarse más en el otro que en su salida misma. No sé si los tiempos de reacción Esto anduvo peor o no. fue más rápido Piastri el tipo de reacción. Exacto. Entonces, por ahí al final termina cometiendo esos errores, que es cuando se le mete Russell, que se le mete Max, ¿cierto? Y acá, Se le metió en este Hamilton circuito, también. en este circuito era clave el salir primero, en el fondo el tomar la ventaja, porque, dijimos antes, es difícil adelantar de por sí, y más aún si tu compañero tiene más o menos una, o sea, tiene en este caso tu mismo auto y tiene un rendimiento parecido. Así que, Tuvo que recuperar sí, la posición con Hamilton. Y después tuvo que llorar por la radio para que Max le devolviera el adelantamiento. claro, o sea, Claramente que fue fuera de pistas. Y eso fue bastante evidente. Pero, y ahí también se empieza a calentar la carrera, ¿no? Empiezan estos mensajes de radio donde para el lado de Red Bull, Max no entendía nada. claro, Max en la salida siente que lo echan fuera. Una típica cosa de primera curva. Yo creo que Piastri efectivamente pudo haber quizás dejado un poquito más de espacio y con eso quizás Lando un poquito más, pero está bien, incidente de carrera nomás. Igual me pareció que Max fue como muy Barça en no volver ante la pista, como que se tomó la Exacto. escapatoria durante mucho Completa, a rato, así fondo. que sí. Casi que llega a pista. Pero sí, yo creo que era razonable que un poco devolviera la posición. Y hasta ese momento nos quedamos Con un poco con eso. Y Un Piastri Piastri que, dominando con aire limpio, con un stint muy bueno, y donde vemos que aquí es donde yo creo que empieza algunos detalles de la carrera, donde Piastri demuestra muy buen ritmo al inicio, pero no al final. Y eso lo hemos visto durante todo el año, y varias también lo veces, vimos sí. en esta carrera. Sí, sí, se vio. Al final, de hecho, bueno, después vamos a llegar ahí, pero sí, sabemos que el fondo quizás decae un poquito más, que desgasta más neumáticos, pero esta vez yo creo que no fue tan excesivo como otras veces. O sea, yo creo que su stint lo completa bastante bien, a buen ritmo. De hecho, Muy buen ritmo. cuando pasa este tema de las paradas, yo creo que iba muy parejo, ¿no? No me parece que no era como otras veces cuando el de atrás viene el déjenme pasar porque voy más rápido. En este caso iban ambos controlando bien parejo. Y Y, alargando y también la, el stint del neumático medio, porque todos salieron con medio en esa situación. Y era súper importante el tema del undercut. Y acá es donde, por ejemplo, Hamilton, en la primera parte, en este primer stint, le mete un undercut de manual a Red Bull. Así es. O sea, al fondo, como dijimos, Max venía atrás y la duda Venía era si es que tercero iba a y ya no tener. podía alcanzar a los McLaren. Exacto. La duda en un momento fue, ¿tendrá o no tendrá el ritmo? Después nos fuimos dando cuenta de poco que quizás no lo tenía. Pero aquí es donde, como decía quizás antes, vienen estos juegos, ¿cierto?, con las paradas. Sabíamos que iba a ser a dos paradas y que en el fondo quizás Red Bull puede hacer cosas como de poner, no sé, tener un último stint absurdamente rápido, ¿cierto? Quizás con un neumático y en la última, no sé, stint tratar de pillar. Que es lo que Pero vimos no en lo veíamos, Silverstone. claro. Pero acá nuevamente vemos que otro equipo que está muy bien en eso último y bien afinadito, que era el Mercedes, que quizás en cual, a diferencia de otras veces, no estuvo tan sólido. De hecho, Hamilton, o sea, Leclerc no alcanzó a hacer la última vuelta. No sé si Leclerc alcanzaba quizás a pasarlo incluso en clasificación. Pero al final, en carrera sí estaba teniendo un buen ritmo. Y aquí es donde yo creo que Mercedes tuvo esta vez esta genialidad de desordenar esa zona intermedia, provocar el error de los Red Bull en la estrategia, y por suerte, al menos con respecto a los otros equipos, McLaren Se no protegió. cometió errores. No cometió errores. Los errores los cometió internamente, por decirlo así. Y los errores los comete en el segundo stint, en la segunda Así es. parada. Ahí es donde viene el error, donde ya Lando venía muy rápido detrás de Piastri, estaba a 1.8 segundos, 2 segundos más o menos, después de haber tenido una ventaja Piastri bastante holgada, menos unos 4 o 5 segundos más o menos, eh, donde McLaren ve que Hamilton para nuevamente antes, que venía tercero, y dicen, a ver, no queremos que nos pase lo de Max, así que nos vamos a cubrir de Hamilton. Que en ese momento ya venía cuarto porque Max ya había adelantado a Hamilton. Y ahí es donde lo que no se entiende. ¿Por qué te tienes que cubrir del cuarto cuando en sí, en este circuito, tenías una ventaja superlativa? Yo no sé por qué no le
nuevamente, la computadora no les dio los tiempos correctos o se trataron de cubrir de un mal pit stop demasiado conservadores, porque Lando Norris sale 4 segundos por delante de Hamilton. Sí, yo creo que es demasiado conservador era cubrirse en ese sentido. El fondo pudieron haberlo hecho perfecto con una parada tradicional de primero Piastri, la otra vuelta Norris, mantenían posiciones y quedan ambos cubiertos, porque como tú dices, tenían rango, tenían espacio. No sé si habrá sido quizás alguna presión del ingeniero de Norris, que quizás trató de decir, no sé, de meter un poquito de presión, sabiendo que al final iba a terminar siendo un undercut sobre su compañero, tal como pasó, y donde Norris termina saliendo adelante y provocando un último cuarto, o sea, un último tercio de carrera, yo creo que bastante tragicómico, mucho para el espectador y para los McLaren y para todo. Y para todos los fans de Piastri y los fans de Lando, si finalmente acá fue Salen todos enojados al final. Todos enojados. Y finalmente después meten a Piastri en la vuelta siguiente, al menos nos lo meten 2 vueltas después, lo metieron a la vuelta siguiente, pero ya con un undercut de manual, y sale por detrás de Norris a 1.8 segundos aproximadamente, obviamente con una ventaja. Con una parada lenta más encima. Con una parada lenta, además. Pero por delante de Hamilton, y de ahí vemos un Norris que mete un stint pero endemoniado. O sea, absurdo también, le pasó por la cara a Piastri. O sea, Piastri no lo podía alcanzar. Y vimos a un Piastri que en el segundo stint comete un error en salirse de nuevo de las curvas. Y después lo vimos en la salida de ese stint del último, salirse de la penúltima curva antes de la curva 13-14, salirse por la grava. Y lo hizo después otra vez más. El tipo no tenía más resto con el auto. Y ahí es donde yo digo, Piastri, con el auto descargado, se le va el ritmo al final de carrera. No así Norris, que es todo lo contrario. Y esa hace una gran diferencia y Norris le estaba dando una paliza casi de 6 segundos. Lo cual, para dos compañeros de equipo que son muy muy rápidos los dos y no hay mucha diferencia, excepto por estas variables al final de carrera, Piastri le pasó la cara. Y ahí comenzaron todas las radios habidas y por haber, donde le dijeron a Norris, levanta, guarda el neumático, en la curva tanto, y después le daban todas las curvas del circuito, o sea, levanta todas las curvas, por Dios. O sea, claro, fue un poco, sí, o sea, yo creo, me imagino que lo que pensó Norris es, si saco una distancia suficiente, no me van a despedir, ¿cierto? Que deje pasar a Piastri. Pero ahí me imagino que la pugna interna debe haber sido muy fuerte. Yo hasta el último momento pensé que no lo iba a dejar pasar. De hecho, porque fueron varias vueltas pidiéndole que bajara el ritmo, Y lo peor de todo es que durante todo ese periodo yo me acordé de una entrevista que dio a Piastri, no me acuerdo si fue post-quali o previo carrera, creo que fue post-quali, donde él dice, lo importante es que gane el equipo porque vamos en el fondo por el campeonato de constructores. Entonces, en el fondo, ya sea que gane Lando o gane yo, se supone que estamos bien. Y yo imagino que el acuerdo era un poco ese, en el fondo, quien vaya punteando, o si adelante, aseguramos el 1-2, se queda adelante. Entonces, claro, que en carrera le hayan hecho eso, es decir, quedo como un payaso, en el fondo, yo muy tranquilo pensando, porque a lo mejor él podría haber pensado y decir, quizás en el cuestión anterior también pudo haber apretado más, o qué sé yo. Pero claramente se vio feo, ¿cierto? Que le hicieran el undercut innecesario, que después tuvieran que llamarlo tantas veces por la radio, que al final termina siendo un nuevo problema de Lando, que ya no sé, pues en 3 carreras tuvo incidentes con Max, ahora con su compañero, que por lo que se ve de aquí a final de año pueden ser sus 2 máximos rivales, quizás con un Hamilton un poquito intermitente, con el que también tuvo un entredicho en el cool room, donde al parecer no le entendió la talla y como que le respondió un poquito pesado. Claro. Entonces anda muy, no sé si estresado Lando o qué le pasa, pero, o sea, pero ojo que eso le puede... Está segundo en el campeonato y está a 75 puntos de Max, y le podría haber recortado otros 7 puntos más de los que le recortó. Y por primera vez estás peleando el campeonato del mundo. Y eso se te pasa por la cabeza. Y eso a 300 kilómetros por hora. Oye, deja pasar a tu compañero que después te va a ayudar en el campeonato. Oye, viejo, si las oportunidades son de ganar ahora, no después. El futuro, y el futuro es incierto. Es que ahí es donde... en la cabeza de un piloto que por ahí yo escuchaba, y me parece que lo decía Lobato, ¿no?
desde pequeños les meten en la cabeza que tu mayor rival es tu Sí, compañero de equipo. Y ahora tienes que jugar a que lo tienes que dejar pasar cuando tú estás peleando el campeonato del mundo, aunque estés muy lejos, pero eres el que está peleando el campeonato del mundo de piloto, que es tu mayor aspiración en la vida. No, es sí, es una... que yo creo que ese es el punto al final cuando tú, no sé, eres el líder del equipo y estableces ciertos objetivos. Así como te digo, si en el fondo Piastri dice, no, el objetivo que viene, que yo creo que no se lo inventó, lo haber dicho, no sé si Claro. Zach, cuando ha dicho es el campeonato de constructores, Y lo porque dijimos quizás por veía acá, que que un poco Lando está muy que lejos ese y es el dice, objetivo de McLaren. exacto, quedémonos con el de constructores, pero por otro lado, si ves que Lando de verdad quiere pelear, porque perfectamente ellos podrían haber dicho, decir, vamos a tratar de ir igual por el de pilotos, maximizando la cantidad de puntos, y en ese caso le dicen a Listo. Piastri, tú eres el piloto 2 al menos este año, porque Lando está más cerca. Y yo creo que con eso se entendía todo y Piastri iba a asumir, bueno, bajo esas circunstancias a hacer, pero cuando el mensaje del líder es una cosa y después en pista te están haciendo otra, imagino que eso es lo que Por provocó supuesto. un poquito el desacuerdo y que los obligó al final a tener que revertir sobre la marcha con todo este show. Y por otro lado, Lando No pudo como haber... este grande que está acá, todo este, Por favor, después no, vamos a hablar de ese caballero. a quien no, no le habría pasado. Un maestro de la estrategia. Ese señor se estuvo paseando por McLaren en el último año, yo diría. El tras bambalinas. Pero bueno, otra cosa que pudo haber hecho Lando es que haberle dado el pase a Piastri Y después mucho apretarlos. antes. Y después haberlo apretado. Si el ritmo tenía. Podría Puede haber ser. hecho eso, pero claro, cuando estás y te dan la posición uno y estás peleando el campeonato, que te digan, oye, no, deja pasar a tu compañero para que tú seas segundo, tranquilo, vamos por el campeonato de constructores. No, por favor. O sea, hay que estar ahí, hay que ser bastante pecho frío como para aceptar algo así de buenas a primeras, diría yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos se le ve algo de sangre a Lando, pero Es eso. también, de otra forma, él después matiza, ¿cierto?, que se pone los zapatos de Piastri, su primera carrera y todo, pero todos terminaron con caras largas, como dijiste, y se vio, no hubo nada que fuese discreción en ese sentido. Al final ya las últimas fotos del box cuando celebran, ya cuando se empiezan a cerrar y empiezan a empacar todo, ya se ve más cara de alegría, pero la verdad que caras largas en una primera victoria de Piastri, que fue una muy buena carrera de Piastri con una muy buena clasificación, muy buen ritmo, excepto el último stint, pero totalmente merecida la primera carrera de Oscar Piastri en Fórmula El, 1, el primer triunfo que tiene, ¿cierto? Después de 32 carreras más o menos en Fórmula 1. y ese es el séptimo ganador del año, ¿no? Y séptimo ganador del año. Todos los Porque es. pilotos de las 4 escuderías más grandes de este año han ganado, excepto Checo Pérez. Sí, que está jugando otra cosa a pesar de haber tenido una buena carrera. Pero Eso, hizo una muy buena antes, carrera. antes de entrar a Checo y siguiendo con el tema de los enojados, que yo creo que finalmente el que terminó más enojado, después de todo, Max igual fue Max Verstappen. Verstappen, que A Max también nos dio Verstappen mucho, le está entrando agua al bote. ¿Cómo se mucho puede sí, sí. enojar tanto o está haciendo el show para irse de Red Bull e irse a Mercedes con ganas? Yo no sé cuál de las dos es, pero al menos en Austria lo vimos apretado por Lando en carrera. Y esta vez el tipo no entendió la estrategia de Red Bull, que Red Bull estaba tratando de buscar el puesto 2. No estaba buscando el uno, estaba buscando el 2 porque no tenían ritmo para llegar al uno. Pero el tipo no la entendió y lo pusieron en posición también bastante favorable porque Hamilton hizo una defensa pero de aquellas. En los dos stints que más Max estuvo detrás de Hamilton, Hamilton se lució. Se la devolvió como Sí, gran campeón que es. sí, por eso digo, yo tengo dudas sobre la estrategia. Claro, como tú dices, quizás apostaron por algo de tratar de quedar segundo, porque de igual a igual, si seguían la estrategia normal y paraban como los mismos tipos de Hamilton, el tercero lo tenía asegurado. O sea, yo Exacto. creo que el Red Bull sí era mejor auto que el Mercedes. Pero, pero claro, ahí no sé cómo harán la planificación previa, si fue muy improvisado. Fue muy extraño, ¿cierto? Ese stint tan largo y que al final durante mucho rato incluso quedó la duda si es que estaban pensando ir a una sola parada, lo que hubiera sido medio extraño si
por todo Sí, el desgaste que tenían los neumáticos. Pero en ese sentido vimos a un Max peleando con Giampiero que le hizo, por ahí sale como una especie de ley del hielo durante como 10 minutos que no hablaron. Lo trató de infantil también cuando reclamó, ¿cierto? el choque con Hamilton, Por el choque con Hamilton, donde porque se se sabe que tira fue su como culpa. un loco, el Sí, dive bloqueando bombing, como... ¿cierto? Desde muy atrás, se tira un piscinazo y Hamilton va por su línea y trata de, y ni siquiera es que le Sí, tire el auto, trata de girar lo menos posible, pero el tipo ya iba pasado a lo loco. Y ahí me sí, llama sí, la atención de que el Red Bull, ¿cómo aguanta ese golpe? Oye, pero qué sí. auto, hasta eso tiene suerte Max. Sí, en este caso, o sea, claro, lo hemos visto en veces, Max como que choca y nunca, como que, o sea, casi nunca tiene DNF. Pero claro, al final fue, el tipo no, una lleva varias carreras no estando completamente feliz con el auto, traen una especificación nueva, en teoría que Y se no dice que Red Bull va a funciona. poder quizás jugar con dos especificaciones, están probando. Eh, Pudo haber sido tercero fácilmente, fue una estrategia que o no le gustó o no entendió y terminó muy peleado con su, no sé, Con su ingeniero de con su pista. ingeniero. Y Y como tú dices, abre muchas especulaciones también. No, no sé si Max buscando, pero también puede ser que Toto también esté obviamente poniendo atención por y supuesto. trata de convencer a Max diciéndole, ojo, mira que nuestro auto no está tan mal comparado a las últimas carreras, hemos ganado más, está Y ahí el y que McLaren lleva motor vamos subiendo. Mercedes. Y el Claro, McLaren lleva motor Mercedes. O sea, claramente ahí, ojo con eso. O sea, tiene el equipo de fábrica con el motor de fábrica. O sea, y evolucionando a grandes pasos. O sea, ya encontraron cuál es el camino a seguir la en la línea, evolución. exacto. Cosa que durante 2 años estuvieron perdidísimos en Mercedes, pero ahora la encontraron y están apretando y están ahí. Y Hamilton pudo seguirle en algún momento ritmo a Max. Y pudo defender. Ahora, obviamente, Hungría es más fácil de defender, pero pudo defender un DRS que el Red Bull, amo y señor, en el DRS aún. Así que en ese sentido, está abierta la puerta. Vamos a ver si es que Max toma alguna decisión. Yo lo encuentro difícil, ¿ah? Pero vamos a ver También. harto berrinche, yo creo, de Max. Y hablando de la estrategia de Red Bull, era cosa de ver esa toma que le hicieron a Hannah Smith con Giampiero Lambiase en la televisión, la cara de funeral, la cara de Sí. urgidos que tenían, pero era una cara que no se la podían. Sabía que de otra forma no, estaba media extraña la estrategia, no Lo, daban los números como para asegurar un mejor puesto. lo más gracioso de todo fue para mí que Ferrari de primera le copia la estrategia a Red Bull, alargando también Con Leclerc. hasta que se dan cuenta que mejor no. Y el segundo stint dice, ya vamos con Hamilton, porque Obvio. parece que Red Bull no había afinado también la cosa. Así Y de ahí, bueno, vimos a un Leclerc que trató de defender algo a Max, pero por favor, algo que haga Leclerc, que en este circuito podría haber defendido algo más. Yo esperaba algo más de Leclerc, alguna ayuda, y absolutamente nada de Leclerc en esa defensa contra Max. Pero bueno, al final es Leclerc, tampoco el Ferrari está para lanzar cohetes, como dicen por ahí. Un Ferrari que minimizó daño, yo creo, minimizó con daño ese cuarto lugar. con un Sainz Sí, que además salió muy mal. salió mal. Sí. Muy mal, muy mal. Perdió muchas posiciones y Sainz podría haber estado en ese cuarto lugar y podría haber sido un cuarto quinto fácil. Sí, bueno, la largada ya Leclerc lo supera, ¿cierto? Y después lo vimos bien lejos, yo creo que ya nunca estuvo cerca, yo No, creo un par de no segundos, tuvo ritmo. siempre estuvo 3, 4 segundos más atrás, así que, claro, cuando vimos que separan las estrategias, de hecho ahí entra Sainz y después queda un poquito atrapado en tráfico también, entonces ya era difícil que recuperara. Así que, Así que bueno, pero una carrera, digamos, decente de Ferrari que siguen buscando cuál es la especificación que les tiene que servir y vamos a ver en Bélgica, que es un circuito de altísima velocidad, vamos a ver qué traen. Y además tienen que preparar con ese setup, tienen que preparar Monza. Ojo ahí, joder. porque en Monza se Recordemos que el tienen que año pasado lucir. Recordemos que el año pasado Ferrari llevó una ala específica para Monza y varias cosas más Sí. se prepararon mucho para esa carrera, así que sí, 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 sí. tienen que ahí salir frente a los tifosi por último con un podio o alguna pole de Leclerc que después la va a perder, pero algo de alegría para los italianos, ¿no? En un nuevo año que Ferrari se reinventa y que sigue medio perdido. Que de otra forma, eso nos lleva a hablar un poquito de Vasser, que salió muy bien y que
tenía armado bien el equipo y resulta que está haciendo agua como el señor que tienes ahí detrás. O sea, claro, se le fue Cardile, al parecer las negociaciones con Newey, que en algún momento los daba listos, no están cada vez más lejos, ¿cierto? Suena un poquito más en Aston, así que vamos a ver cómo recompone esa área técnica si es que no llega, si es que no llega Newey, porque al final, como dijimos, se nota que esa supuesta como ventaja que en todo el principio de entendimiento del auto se quedaron cortos en las evoluciones, Sí. volvieron a estancarse, así que sí, a pesar de todo, de todos los cambios la gente que han sumado, quizás le está faltando ahí una pieza fundamental en esa área. Que no es Matías Binotto, hoy día fue anunciado como nuevo CEO, director Claro. de operaciones, director de técnico, todos los directores, todos los cargos habidos por haber se los acaban de dar a Matías Binotto Y dueño. y Bueno, dueño prácticamente del grupo Sauber, ojo, que también lo anuncian como Sauber, no solo Audi, proyecto Audi, sino que Sauber, así que por lo tanto deberíamos ver a Binotto en el paddock de entrando desde ya. regreso, entrando vestido de steak, ¿cierto? Y un regreso triunfal de Binotto y vamos a ver. Tiene, Y con motores Ferrari, además. tiene todo para mejorar. En el fondo, peor no pueden estar los software, así que yo creo que. No se va a notar si la caga. Sí. Sí, pero nos vamos quizás con los últimos dos, o sea, con las carreras de Checo y Russell, que también remontaron bastante Remontaron atrás. muy Fue, bien. fue, fue- fue una carrera que, claro, se ve menos lucida, Pero pero en un circuito así era bien difícil remontar todos esos puestos. Habíamos hablado muchas veces que Checo ahora ya no hacía esas remontadas mágicas porque claramente no tenía el mismo cohete de siempre, pero en este caso con un poquito de estrategia y consistencia lograron meterse los puntos, así que tanto Checo como Russell terminan ahí 7-8. Una carrera bastante buena. De hecho, vimos muy, por muy ahí buena. algunos datos, en algún momento tuvo incluso mejor velocidad que Max, aunque a pesar de que los stints fueron distintos, en el último sí iba más o menos parejo en el mismo neumático, así que bien buena carrera del cuestionado Checo que nuevamente la había embarrado en la clasificación. Tan buena carrera que dará para piloto del día. Epa, ¿Cuál es es uno de mis candidatos, uno de mis candidatos. uno de tus candidatos? Dale. ¿A quién piloto del día en esta carrera de Hungría? No, yo creo que, o sea, es una mención honrosa, pero hay que dársela, yo creo que a Piastri igual por su primer triunfo. Hoy día creo que veíamos los rankings, ¿cierto?, de cuántas carreras te demoras en ganar, ¿cierto?, tu primera Gran carrera. premio, ¿cierto? Y está, exacto, y está dentro, no sé cuánto, está como en un top 5 de Sí, los, un había top quedado, 5. pero bastante, O sea, el que más rápido ha sido es Hamilton. claro. Pero Hamilton, Max, creo que quedó a una carrera de Leclerc, como que se demoró una carrera más que Leclerc, Piastri Claro, en ganar. Así tremendamente. que, no, muy bien, merecido, y a pesar de algunos errores que tuvo, tiene que ser yo creo que el piloto del día. Sí, totalmente. Mención Sí. honrosa para Cada, Checo. cada vez que ha ganado por primera vez un piloto, se lo damos también como piloto del día, porque hay que estar ahí, hay que aguantar los nervios, aunque te devuelvan la posición. Pero de todas formas, bien por el niño canguro. En un circuito en una carrera en realidad, que rememora el 1-2 de McLaren, el último, que fue en Monza del 2021, con un australiano ganador, que en ese caso fue el muerto de Daniel Ricciardo, y, eh, y que donde Lando También. no le tuvo Tuvo que mejor ceder, ritmo, sí, tuvo sí, sí. mejor ritmo y pedía pasar y hasta que llega la orden y le dicen mantén posición. No te lo- Acá fue similar, solo que esa vez todos muy contentos y esta vez no. Pero de todas formas, nuevamente un 1-2 muy muy parecido a sí. aquella vez de Monza. Y el Ah, último 1-2 de McLaren, que fue clasificación 1-2 y 1-2 en carrera, fue en Hungría, en 2007, Hamilton con, en ese tiempo estaba Alonso. 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 Qué O parejita, sea, qué año para McLaren también. Así que bueno, algunas coincidencias en ese sentido, pero pareciera que no es tan tóxico el ambiente o no podría llegar a ser tan tóxico si es que no la siguen embarrando. Ah, hablando de Alonso, ambientes un poquito tóxicos y de vueltas, ojo ahí con lo que pasó en Aston Martin con Stroll, que tuvo también, una cosa obviamente tuvo mucha menos repercusión, pero quien agarra el último punto, ¿cierto? Y que también por orden de equipo, en teoría, debió haberle devuelto la posición a la Alonso. posición a Alonso. Alonso después va a decir que ya que un punto más, un punto menos era lo mismo, pero igual salió un poquito, puede ser como choreado, está ya bastante cabreado de que Aston no mejora, mira el resto de los pilotos, ve que es un campeonato donde hay más posibilidades de ganar que otras veces y que ellos no pueden competir.
Por ejemplo, este mismo campeonato, el año pasado probablemente tendría una o dos carreras el Aston Una o Martin. dos carreras ganadas por Alonso, seguro. Seguro, no habría ninguna duda. Si es que el Aston Martin tuviese ese nivel, ¿cierto? De forma relativa. Pero bueno, mi piloto de día, obviamente, Oscar Piastri, como dijimos, y mención honrosa para Yuki Tsunoda, que hizo un stint Ujú. increíble con medios y terminó ahí noveno con una clasificación que el día anterior rompió el auto y todo y se tuvo que recuperar a nivel de confianza y hizo un stint increíble, un primer stint y alargó, fue el que hizo una parada, así que muy bien ahí Yuki Tsunoda con el RB, nuevamente ganándole a Richardo. Y eso me recuerda a quienes no corrieron en este Gran Premio de Hungría, Pablo. Tengo dos candidatos. Uno es Ocon, que los Alpine parece que fue un Descanso. veranito a San Juan que nos mostraron, ¿cierto? Un par de carreras corriendo bien. Pero normalmente Gasly fuera, Ocon termina solo sobre Joe. Y el otro candidato es el mismo Joe, que no. Ni un brillo. Bueno, que Joe debería ya estar prácticamente fuera de la Fórmula 1 con todos estos rumores y movimientos, ¿no? Pero va a depender mucho del famoso Antonelli y de lo que puede hacer Max, etcétera. Ahí viene toda esa movida, obviamente sin olvidar a Sainz, pero de ahí depende, de esa triada, ¿cierto? Para ver cómo se ordena el resto del naipe. Uno con que fue confirmado en Haas para el próximo año y que también nominado a los que no corrieron el día de ayer, realmente desaparecido Esteban Bocón, ganador también de este Gran Premio de Hungría el año 2021, cuando Alonso hace una defensa magistral frente a Hamilton y que eso a la postre también lleva a Hamilton a perder el campeonato. Detalles, detalles, detalles en ese gran año 2021. Nota de la carrera, Pablo, ¿con qué nota le ponemos? Eh, Voy a poner un 7-5. Creo que fue una carrera buena, no carrerón. Yo creo que al final el drama lo pusieron un poquito más estas cosas, ¿cierto? De las radios, los enojos Oh, y notable. qué sé yo. Pero No, me encantaron las radios de Max, vuelto loco. Vuelto loco. Yo le pongo un 9, el un 2 maravilloso, por supuesto, y solo, claro, el sabor amargo de estas radios. Pero por otro lado, una carrera entretenida, dinámica, no el típico Gran Premio de Hungría que muchas veces es un trencito, es una procesión, ¿cierto? Y que básicamente se salva un poco por la estrategia, pero en este caso hubo mucho, mucho movimiento, harta equivocación y con autos que ya no son tan dominantes como antes. Esta semana nos vamos a Bélgica. Bélgica. Gran premio prácticamente de casa de Max Verstappen y vamos a ver qué evolución trae el Red Bull, qué tal, sabemos que tiene muy buena carga aerodinámica, así que tiene pinta de que lo pueden descargar y vamos a ver qué otras sorpresas nos depara de repente los Mercedes y vamos a ver cómo anda este McLaren que por ahora es el auto que domina, no hay duda de eso. Sí, una de las pistas favoritas de muchos, aunque a pesar del último año de reta ha tenido ciertos temas, ciertos incidentes, lluvia y qué sé yo, que a veces no nos han hecho disfrutar tanto, pero es una pista icónica, así que de esos circuitos que siempre esperamos ver. Así que ojalá sea un carrerón. Así es, así que queridos amigos, síganos en Instagram, denle like al video y nos vemos después de Bélgica. Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.